Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente a una actividad del grado de medicina interna para los estudiantes que están retornando con nosotros, perdón, en este 2021. Esta tarde pues tenemos el honor de contar nuevamente con un invitado. Tenemos con nosotros pues eh, al doctor Gabriel Antonio Ríos. Él es médico y cirujano egresado de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos de aquí de Guatemala. Hizo su estudio de posgrado en el área de medicina interna con el aval del Seguro Social. También cursó como jefe de residentes en el área de medicina interna en su promoción. Actualmente está cursando en su último año de su especialidad de neumología clínica dentro del Seguro Social. Así que pues para mí es un privilegio presentarles al doctor Ríos. Él va a tener a bien compartir con nosotros el tema de hoy, que es enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Los estudiantes pues ya conocen la modalidad, el doctor va a presentar y eventualmente si existieran dudas o algo lo pueden hacer a través del chat y con mucho gusto le daremos lectura. Gabriel, bienvenido y pues el micrófono es suyo. ¿Qué tal, doctor Cuyuch? Y buenas tardes a todos los estudiantes de cuarto año de medicina. ¿Sí me escucha, doctor? Si en algún momento se va el audio, pues me lo hace Sí, ver, o si se va no tenga pena. la señal, Sí, porque esto en internet a veces falla, ¿verdad? sí, no se Entonces, preocupe, demos su exposición y lo escuchamos bien. está bien. Pues primero que nada, agradecerles por la invitación a sus clases. Sabemos que es para el bien común y de los pacientes, que ustedes sigan mejorando su aprendizaje. Entonces, les voy a hablar sobre enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Sobre este tema, el 20 de noviembre se celebra de cada año el Día Mundial contra la EPOC. Eh, Les saqué un poquito de estas dos guías que básicamente son las principales respecto a esta patología pulmonar, que es las guías GOLD y las guías latinoamericanas ALAT, la Asociación Latinoamericana de Tórax, que es un poquito la que más va en torno a nuestro país, en las patologías respiratorias. Sin embargo, pues con ustedes vayan avanzando en lo que es medicina interna, van a ir escuchando sobre guías. Lo importante de esto es saber de qué guías se pueden extrapolar hacia el paciente y hacia la sociedad guatemalteca, porque hay muchas indicaciones que simplemente son bien complejas de hacer y al final ustedes, pues, al final de su carrera o van a ir a un puesto de salud y muchas de estas guías, pues, no son extrapolables a nuestra población. Entonces, hay que saber discernir qué se puede y qué no se puede aplicar en nuestra sociedad. Aunque a fines de examen y de aprendizajes, pues las tienen que conocer. Entonces, les aconsejo que la revisen en torno a esta patología. Hay 300 millones de pacientes actualmente diagnosticados con EPOC en el mundo. Existen en Latinoamérica se han publicado 4 estudios que describieron la incidencia de esta patología, entre ellos el Prepocol, Crónicas, Platino y EPOC-R. De ellas, pues en el estudio Prepocol pues, se determinó la mayor incidencia en Uruguay. Sin embargo, en Guatemala pues no hay muchos datos que podamos obtener de esta patología, pero se sabe que es por lo menos el 20% de la población en Latinoamérica pues padece de esta enfermedad. Es una patología que es la tercera causa de mortalidad a nivel mundial, por lo tanto, pues tiene un gran impacto a nivel socioeconómico y es un problema real en salud pública. Esta es una de las enfermedades que sí tiene un incremento exponencial, sin embargo, últimamente ha ido con un crecimiento más lento. Ahí vamos a ir viendo por qué. La prevalencia es muy
bueno, tiene mucha variabilidad respecto a los estudios o artículos que leamos, ya que hay un alto subdiagnóstico por el bajo uso de la espirometría. Entonces, la prevalencia es muy variable de país a país y de acuerdo a los reportes que uno lee, como vieron anteriormente, que va desde el 7% hasta un 20% en Latinoamérica. Entonces, es muy variable, pero es porque hay un subdiagnóstico. Entonces, es una de las enfermedades que tiene un gran porcentaje de pacientes subdiagnosticados. Muchos de ellos son en los pacientes en estadio 1, que por ser una enfermedad que tiene alta heterogeneidad o su presentación clínica es muy variable, ya cuando están en etapas avanzadas, pues se podría decir que es floría la presentación, pero en los pacientes estadio 1, pues hay que conocer esta enfermedad, sospecharla y diagnosticarla. Y en esta parte, pues ustedes son la lanza, la punta de la lanza para disminuir básicamente no solo esta enfermedad, sino todas, ya que son los médicos de atención primaria, que muchas veces tratan y vuelven a tratar y vuelven a tratar y vuelven a tratar a los pacientes, y si no se diagnostican y se refieren debidamente, pues aumentamos este iceberg. Encontré este estudio que básicamente describía los conocimientos sobre la enfermedad de EPOC en los usuarios de atención primaria. Entonces se entrevistaron 674 usuarios, entre ellos médicos de atención primaria, enfermeros y pacientes. Determinaron que el 9.2% reconoció el término EPOC y la mayoría sabía, más del 80% sabía que fumar es un riesgo para ello. Sin embargo, solo 4% o 5% sabían que existen otros factores de riesgo. Entonces, es, es muy bajo el conocimiento de la enfermedad en los servicios de atención primaria. Este otro estudio intentó determinar el nivel de conocimiento de los estudiantes de medicina sobre el manejo de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En resumen, pues al final del estudio se determinó que los estudiantes de medicina en Nigeria, fue en Nigeria, sin embargo, fue publicado en una de las mejores revistas internacionales de enfermedades respiratorias. Los estudiantes de medicina pues tenían un nivel modesto del manejo de la EPOC, sin embargo, tenían una familiaridad inadecuada con las pautas GOLD, que son las que les mostré antes, para el manejo óptimo de la EPOC. Entonces, no solo el conocimiento, sino también el tratamiento y el manejo de la enfermedad, pues está bastante modesto, por no decirlo inadecuado, en la atención primaria. Entonces, como bien les dije, ustedes son la punta de lanza en todas las enfermedades, básicamente, porque de ustedes depende referir y contrarreferir a los pacientes con un adecuado abordaje para que se lleve un diagnóstico certero. Entonces, empezando con la definición, EPOC es una enfermedad que se caracteriza por la limitación crónica al flujo de aire persistente. Se dice persistente porque es una enfermedad que no es reversible, a diferencia de asma, que es enfermedades que tienen limitación del flujo de aire reversible, la EPOC no, y es producida principalmente por la exposición al humo de tabaco ocupacional y a la combustión de biomasa, por decirlo así, la polución o la contaminación ambiental por diferentes partículas. Es una enfermedad de alta prevalencia y es prevenible y tratable. Para iniciar un poquito hablando de la fisiopatología, debemos conocer bien la estructura anatómica e histológica y fisiología también de los bronquios. Entonces, les voy a dar un poquito de pinceladas. La rama traqueobronquial, hay dos zonas, una zona de conducción y una zona de transición y una zona respiratoria, son tres.
La diferencia de ellas es las características del epitelio, ya que de inicio empieza a ser cilíndrico, luego se vuelve pseudoestratificado con cilios y células caliciformes conforme va avanzando. En el EPOC pues hay alteración del epitelio, también hay alteración de las células caliciformes, y esto se le llama alteración de la estructura o remodelamiento estructural de los bronquios. Entonces, conforme van avanzando los bronquios, inician con revestidos de cartílago, asimismo de células caliciformes y el epitelio pseudoestratificado. Yéndose un poquito más abajo en los segmentos, aumentan las células caliciformes y células claras y empieza a haber un poquito más a disminuir el cartílago y aumentar la riqueza de músculo liso. Eso es bien importante. La zona de transición es cuando ya no existen células caliciformes, hay escasas células claras, perdón, hay escasos cilios y abundantes células claras. Importante de estas zonas, hablando de EPOC y de asma, es que en estos segmentos, a partir del segmento 16, ya no existe cartílago y más bien lo que determina la broncoconstricción y dilatación de los bronquios es el músculo liso y por tanto los receptores beta adrenérgicos y muscarínicos son bien importantes y vamos a ir viendo por qué. Luego ya a partir del segmento 20 ya las paredes de los bronquios están totalmente alveolizadas. Entonces es bien importante ya que a partir de la zona 16 se le llama vía aérea pequeña o algunos libros le determinan que la vía aérea pequeña es aquella que mide menos de 2 milímetros. ¿Por qué es tan importante esto? A partir de 1967, pues MacLean fue un médico que se formó como residente de medicina interna en Canadá y se convirtió en un gran investigador en el servicio cardiorrespiratorio. Entonces, la vía aérea pequeña tiene una gran importancia en la fisiopatología de la EPOC. Pues él describió que la resistencia a la vía aérea pequeña es muy poca a partir del segmento 15. Entonces, a partir del segmento 15 le llamó la zona silenciosa del pulmón. Sin embargo, bueno, esta vía aérea pequeña solo contribuye el 10% a la resistencia total del pulmón. Sin embargo, más adelante se determinó que esta área, a partir del área 15, el segmento 15, es el sitio de mayor limitación del flujo de aire en EPOC y asma. ¿Cómo determinaron esto? En 1968, James y Hall pues hicieron una investigación y midieron la resistencia de la vía aérea periférica en pacientes ya con patología pulmonar, con EPOC, por decirlo así. Y ellos en pacientes post-mortem determinaron la resistencia a través de un catéter retrógrado y vieron que en la vía aérea periférica, después de los segmentos 8, 9, 10 hasta el 14 lograron medir, es donde hay mayor resistencia, por lo tanto mayor limitación del flujo de aire en los pacientes con EPOC. Entonces es de gran importancia conocer la anatomía y fisiología de estas áreas. También se ha descrito que en pacientes con EPOC estadios GOLD del 1 al 3 hay disminución de las vías aéreas que miden menos de 2 a 2.5 milímetros de diámetro. Entonces los pacientes controles que fueron los sanos, tenían más de 177, por decirlo así, en las biopsias que tomaron de vía aérea pequeña. En los estadios avanzados, pues se vio disminuida en las etapas clínicas 3, ya la vía aérea pequeña, que son los que les mencioné antes, ya prácticamente se disminuyó más del 50%, que es
donde se da el intercambio gaseoso respiratorio. Entonces, repitiendo y recalcando, la vía aérea pequeña, después del segmento 16 para abajo, en donde se da el intercambio gaseoso, es donde se ha evidenciado que hay aumento de la resistencia del flujo de aire y disminución de la cantidad de alvéolos en los pacientes con EPOC. Entonces, ahí es donde debemos de enfatizar el tratamiento y evitar que prolonguen los estadios 1, que son el iceberg que les mencionaba, a estadios 4, porque es una enfermedad que es no reversible. Entonces, ¿qué es importante en el tratamiento? Vemos que en la vía aérea central hay aumento de los receptores colinérgicos, muscarínicos. Entonces, el tratamiento debe ir centrado en el bloqueo de los receptores muscarínicos, más que todos los M1 y M3, que son los que provocan broncoconstricción en la vía aérea y aumento de la secreción, porque la vía aérea pequeña se daña, y si ya está dañada, la vía aérea periférica, si ya está dañada, aunque le demos beta-2 agonistas, que son los que están en su mayoría en la vía aérea periférica, no vamos a hacer nada porque ya hay menos alvéolos, por lo que describí anteriormente, y aunque lo broncodilatemos lo más que querramos, no va a mejorar de gran manera a los pacientes. Entonces hay que agregarles antimuscarínicos, que son los que actúan a nivel en predominios de la vía aérea central. ¿Sí? ¿Qué partículas van a llegar a dañar el pulmón? Se han dividido las partículas por aquellas que miden de 2.5 a 10 micras. Ya las partículas menores de 2.5 se llaman partículas finas, y las partículas ultrafinas son las que miden de 0.1 micras o menos. Entonces, a partir de las partículas finas, pueden ser inhaladas y se pueden llegar pueden llegar a dañar la vía aérea pequeña. ¿Sí? En donde, bueno, las partículas de 2.5, si ponemos un cabello de una persona pues normal, que puede medir de 50 a 70 micras en su diámetro transverso, una partícula de 2.5 se logra ver en un microscopio comparado con un cabello de este tamaño. Entonces son micropartículas o partículas tan finas que inclusive no son visibles ni percibibles en la vista. ¿Dónde las encontramos? En su mayoría son partículas que provienen de la polución o contaminantes ambientales. Esto puede ser actualmente en la mayoría se dan en ciudades. Antes pues se creía esta enfermedad predominaba en los pacientes que cocinaban con leña y agricultores, que siempre se da en Guatemala, pero ahora tenemos que tomar en cuenta los otros factores de la ciudad, que son los agentes de polución o contaminantes ambientales. Este estudio publicado en la revista americana de respiratorio y cuidado crítico, midió, fue a raíz del estudio Framingham. Cuando vayan leyendo algo de cardio van a escuchar bastante el estudio Framingham. Ellos midieron las capacidades pulmonares de 2 veces al año durante más de 10 años en más de 6,000 pacientes. Entonces determinaron que los pacientes que vivían a menos de 100 metros de una carretera, tenían disminución en los volúmenes pulmonares, más que todo en la FEV1, que es la capacidad vital forzada en un segundo, que es la que determina la obstrucción o limitación del flujo de aire. Entonces, vivir a menos de 100 metros de una carretera, entonces, la exposición o vivir a menos de 100 metros de una carretera a largo plazo o la exposición a partículas menores de 2.5 se han asociado al deterioro de las capacidades vital forzada de un segundo y la capacidad total. Entonces, tienen un deterioro más rápido de la función pulmonar.
Entonces, es no solo el tabaquismo, la exposición al humo de leña, actualmente hay que tener en cuenta la polución en la ciudad y los contaminantes ambientales, porque sí se ha demostrado que hay deterioro de las capacidades pulmonares a estar expuesto a estos contaminantes. Hablando un poco de tabaquismo, la última encuesta en Guatemala fue en el 2015. Pues fue si lo encuentran en internet como estudio Atlas, en donde se entrevistó población guatemalteca y determinaron que en los adultos arriba de 15 años el consumo de tabaco fue el 13% diario, que representa más de 662.800 hombres fumando cada día. Y también pues determinaron que hay niños que fuman en Guatemala, que representaba el 0.91% de niños fumando cada día, pero ya si lo ponemos en cifras totales son más de 8.900 niños que fuman cigarrillos cada día en Guatemala. En las mujeres adultas arriba de 15 años el consumo en el 2015 fue el 2.5% de la población femenina. En Guatemala esto representaba más de 135.200 mujeres que fuman cigarrillos al día. Es frecuente ver esta imagen en Guatemala, pues cocinar con leña pues, se ha vuelto es algo cultural y se ha determinado que la exposición al humo de biomasa, más de 100 horas año, ya se prevé que haya síntomas pulmonares y más de 200 horas año o más de 10 años de exposición, ya se prevé que haya una limitación al flujo de aire en la espirometría. Eso quiere decir que, como bien dije antes, que ya hay un daño en la vía aérea pequeña, en los segmentos probablemente arriba que van en los segmentos 16 para adelante y que los alvéolos respiratorios se fueron destruidos y disminuyeron más del 50%. Entonces la exposición ocupacional y el desarrollo de EPOC, el 31% de los casos de no fumadores se puede atribuir en muchas ocasiones a una exposición laboral o ocupacional o ambiental. ¿Qué pasa cuando una persona se expone, estoy hablando de fisiopatología, cuando la vía respiratoria se expone a a patógenos, alérgenos y partículas? El pulmón tiene un sistema inmune que es bastante afinado y de acción rápida, porque se dice que inhalamos más de 6.000 litros de aire al día, entonces debemos de tener un sistema inmune bien afinado y que tenga una acción rápida a todos los alérgenos, patógenos y partículas que nos exponemos. Por lo tanto, el pulmón tiene un amplio arsenal de mecanismos de defensa, tanto celular y humoral, un sistema inmune innato, bastante afinado y un sistema inmune adaptativo también. Entonces tenemos inmunidad innata y adaptativa, entre ellos la estanqueidad de la barrera, esto es con los cilios y el epitelio traqueobronquial, la secreción de moco por las células claras y caliciformes y la activación de patrones asociados a patógenos y patrones asociados a daño, además de la respuesta adaptativa que va en relación a la activación del sistema TH1 y TH17, hablando de EPOC, porque en asma hablamos de otro sistema, TH2, y en pocos casos TH1. Y esto al final lleva a la producción de citocinas, quimiosinas y factores de crecimiento. Entonces, exponerse al humo ambiental, al humo de leña, al tabaquismo y alérgenos y patógenos nos lleva a una activación del sistema inmune innato y luego una respuesta adaptativa y producción de citocinas, quimiosinas y que al final se va a representar en fibrosis, destrucción alveolar, que fue lo que describieron en el estudio que les mostré anteriormente,
y la aumento de la producción hipersecreción de mocos por aumento de células caliciformes por toda esta respuesta adaptativa. Entonces, exponerse al cigarrillo, humo de leña, o polución, o virus y bacterias, vemos que interviene el sistema inmune innato, entre ellos células epiteliales, los patrones asociados a patógenos, y esto, el otro sistema inmune que interviene, pues son las células dendríticas como presentadoras de antígenos. Esto lleva a la activación de miofibroblastos y fibroblastos, la quimiotaxis de macrófagos. Los macrófagos activan las interleucinas y citocinas, que depende de qué área o qué patología pulmonar leamos, van a haber mayor predominio de ellas. Y las células dendríticas activan el sistema inmune, y las células T helper y las células T con predominio T, CD4, CD y CD8. Entonces, todo esto lleva a la activación de células de la inflamación, y por lo tanto, esta cascada repetida en una persona pues lleva a fibrosis por activación de proteasas, metaloproteasas, destrucción alveolar por activación de interleucinas, perforinas y granzimas, y aumento de la producción de moco por el remodelamiento del epitelio y aumento de otras células como células caliciformes, ¿sí? Entonces, ¿qué otros factores de riesgo conocemos aparte de la combustión de biomasa, polución, exposición de polvos y gases y contaminación ambiental? También se dice que hay un aumento de incidencia en predominio de mujeres. Esto puede ser por la ocupación y la combustión de biomasa, y por ahí hay un poquito de estudios que hablan de la relación de los estrógenos y patologías pulmonares. El antecedente de tuberculosis es un factor de riesgo de obstrucción del flujo de aire independiente al tabaquismo. El paciente que tuvo tuberculosis y no fumó puede que tenga mayor riesgo o mayor obstrucción del flujo de aire en su etapa más adulta. Esto fue descrito en el estudio Platino. En un 13% de los pacientes con EPOC tenían antecedente de tuberculosis. El estudio Volt describió que el antecedente de tuberculosis es independiente al tabaquismo e independiente también a la exposición de biomasa. Y el estudio Prepocol también encontró que hay una fuerte asociación entre la historia de tuberculosis y la obstrucción del flujo de aire en los pacientes con EPOC, con un riesgo arriba de 2.9 en los que tuvieron tuberculosis a la obstrucción del flujo de aire. En resumen y puntos clave, pues el principal factor de riesgo es el consumo de tabaco, exposición ocupacional y ambiental y la combustión de biomasa. Hay aumento de la prevalencia en mujeres. La tuberculosis es un factor de riesgo independiente, y existen otros factores de riesgo genéticos como la deficiencia de proteasas como la alfa-1 antitripsina, que probablemente influyen en la variación de la función pulmonar en sujetos no fumadores. Y hay algunos datos sobre la prevalencia de EPOC y VIH, son escasos. Algunos datos van en relación a los hábitos de tabaquismo y otros hábitos en los pacientes con VIH, aunque por ahí hay estudios que han apostado en que un paciente con VIH tiene mayor inflamación y mayor remodelamiento de la vía aérea, pero el VIH puede ser un factor de riesgo para EPOC. Entonces, en resumen, tenemos las características genéticas y de género, también la exposición, y aparte los síntomas o no de los pacientes. Es una enfermedad con amplia heterogeneidad. Pueden presentarse solo con tos, aumento de la expectoración o disnea al esfuerzo. Entonces esto más la espirometría
nos da el diagnóstico. ¿Qué vamos a encontrar en la espirometría? Normalmente en una espirometría vemos que la curva de flujo y volumen en la inspiración forma un triángulo pues, ángulos abiertos. Cuando declina el flujo, pues se forma una línea que va disminuyendo perpendicularmente y, y linealmente en relación al volumen cuando una persona expira. En lo contrario pasa en los pacientes con EPOC, hay un flujo de pico menor y se forma una curva cóncava en el flujo de aire. Esto quiere decir que hay una limitación a la expiración del flujo de aire, por lo tanto obstrucción. Entonces, el diagnóstico puede hacerse con 2 o más de estos. Si un ejemplo, ustedes están en el EPS y tienen una paciente que tiene todas las características y síntomas, no esperen la espirometría para tratarlo, inicien el tratamiento o contrarrefiéranlo para que se dé un abordaje pronto, porque la espirometría muchas veces no está disponible y por lo tanto hay un subdiagnóstico. Pero con 2 o 3 de estos podemos empezar el tratamiento y más tarde, pues cuando sea prudente y posible, hacer la espirometría. Pero una relación FeV1 y FeVC menor a 70 nos da el diagnóstico de obstrucción. Si colocamos broncodilatadores y no revierte, esto quiere decir que el paciente tiene un daño en la vía aérea pequeña, que la vía aérea pequeña y los bronquios distales ya están dañados y que aunque le pongamos broncodilatadores no va a ser reversible. Entonces, una limitación del flujo de aire menor al 70% y que no revierta por broncodilatación es diagnóstico de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿sí? La gravedad, las guías ALAT y GOL la dan en cuanto a los valores del BEF1, puede ser leve, moderada, grave y muy grave. Esto entonces la espirometría nos ayuda al diagnóstico y nos da la gravedad. Igual las guías GOL, el FeV1, el diagnóstico es la relación FeV1-FeVC, que no revierta, y la gravedad la da la FeV1. Esto es también en guías GOL. Entonces, puntos clave: es una enfermedad heterogénea en su presentación clínica, varía de acuerdo a la evolución. La espirometría es imprescindible para el diagnóstico. Sin embargo, si tenemos la clínica y estamos en un área donde no tenemos espirometría, es prudente mejor tratarlo porque va a mejorar la calidad de vida del paciente y la sobrevida también. Entonces siempre busquemos mejorar la calidad de vida del paciente. Y hay un importante subdiagnóstico y diagnósticos erróneos de EPOC por el bajo uso de la espirometría. Entonces, puntos clave: limitación del flujo de aire después de broncodilatar al paciente. Esto de la espirometría, pues por eso les digo, las guías son guías, pero el entorno en el que uno trabaja y las características del paciente nos obliga a no ser imprescindibles en cuanto a muchos métodos diagnósticos. Si están en un puesto de salud y tienen una paciente que se expuso a biomasa y tiene disnea que le limita o le afecta la calidad de vida, podemos iniciar el tratamiento y esperar con la espirometría. Y cuando sea prudente, pues hacerla. La espirometría en mayores de 40 años con historia de exposición o factores de riesgo, con o sin síntomas, ¿sí? Entonces, si tienen factores de riesgo y no tienen síntomas y tienen mayores de 40 años, hay que mandarlos a hacer espirometría. La presencia de síntomas y signos apoyan el diagnóstico de EPOC, pero su ausencia no lo excluye. Entonces, que son los pacientes en estadio 1 que tienen pocos síntomas, pero tienen los factores de riesgo. Un resumen: primero interroguemos al paciente,
si tiene 40 años, arriba de 40 años, tiene factores de riesgo, entre ellos tabaquismo, leña, ocupación. Yo aquí le agregaría a las guías exposición ambiental, el área donde vive, porque hay áreas que ustedes conocen en Guatemala que todos los días queman basura, y si viven a menos de 100 metros de un basurero donde queman basura, obviamente están en exposición a polución y biomasa y los síntomas, interrogar sobre los síntomas y ahí hacer una historia detallada, la población de riesgo, en su mayoría arriba de 40 años, con factores de riesgo. Luego de esto, mandar a hacer una espirometría con test broncodilatador. Si se confirma, pues excluir otras alternativas diagnósticas, siempre a realizar radiografía de tórax y exámenes complementarios individualizados. Y si ya definimos EPOC, pues tratarlo y siempre tratar las comorbilidades, ¿sí? Siempre descartar diferenciales de disnea como patologías cardíacas y otras patologías infecciosas, definir la gravedad mediante la espirometría, identificar las comorbilidades que puedan influir en la mortalidad del paciente. La gravedad, como vimos anteriormente, está dada por la espirometría, más que todo la fracción expiratoria en el primer segundo, el BEF1. Y pues ya clasificamos al paciente de acuerdo a las guías GOLF o ALAT. ¿Qué escalas usamos en patologías pulmonares? Haciendo énfasis en EPOC, en la escala de disnea modificada, MMRC. Esta escala pues es la que utilizamos nosotros, es como la escala NIJA y va desde 0 a 4. 0 es me ahogo, me falta aire, solo si hago una actividad física o ejercicio intenso. 1 es me ahogo, me falta aire al caminar rápido. 2, debo caminar más despacio a mi propio ritmo, en paso plano, en el plano de una persona de mi misma edad. Entonces se le pregunta al paciente o al familiar, mire, cuando usted camina al lado de él, el paciente tiene que llevar su propio paso o parar porque le falta el aire. Entonces es un buen determinante interrogar a los acompañantes también. Y el 3 es debo detenerme al caminar una cuadra o menos de 100 metros. Y 4 pues se ahoga al vestirse, al desvestirse o al bañarse. Prácticamente es igual o similar a la escala de NIJA en patologías cardiovasculares. La calidad de vida pues se mide mediante la escala CAT. Cuando puedan, bájenla, no se las describo porque son bastantes ítems, pero la calidad de vida es importante medirla en todas las patologías, no solo en las patologías pulmonares, sino patologías oncológicas, hematológicas y metabólicas. Básicamente en medicina interna vemos la calidad de vida siempre del paciente. Y hacer una evaluación complementaria en cuanto al índice de masa corporal. Los pacientes con bajo peso corporal pues tienen mayor riesgo o mayor mortalidad, los que tienen índices arriba de 10, abajo de 18. La frecuencia o gravedad de las exacerbaciones, tener una neumonía en un paciente con EPOC disminuye su capacidad pulmonar y las hospitalizaciones también, por lo tanto la calidad de vida y influye en términos de sobrevida. Entonces, preguntarle siempre si ha tenido neumonías, hospitalizaciones en los últimos años, identificar las comorbilidades y su impacto clínico, la gravedad y disnea de acuerdo a la escala anterior, hacer una oximetría de pulso en reposo, una radiografía basal, una hemoglobina y hematocrito y gasometría arterial al paciente. ¿Qué otras evaluaciones complementarias tenemos? El test de marcha o caminata de 6 minutos. Esto pues básicamente nosotros como neumólogos lo usamos porque va en términos de sobrevida,
un paciente que camina menos de 350 metros en 6 minutos, ya la mortalidad se ve bastante afectada en menos de un año. Podemos pedir una tomografía, ¿no?, en el área de neumología, podemos pedir un electrocardiograma o ecocardiograma y biomarcadores en sangre. Este es un índice que también nos sirve mucho para determinar pronóstico y probabilidad de muerte en los pacientes. Si quieren, apúntenlo y lo leen después. Y en resumen, ¿qué medidas generales debemos de tener énfasis en la prevención ya en los pacientes diagnosticados? La educación, dejar de fumar, de tener actividad física diaria, moderada. Claro, esto se va a ir viendo en un manejo multidisciplinario, el apoyo nutricional y la vacunación para prevenir exacerbaciones infecciosas y hospitalizaciones en los pacientes. Hablando ya del tratamiento, como bien les hablé ya en cuanto a fisiopatología, la vía aérea hay que dilatarla. ¿Qué opciones tenemos? Los broncodilatadores de acción rápida y acción prolongada, la combinación de broncodilatadores de beta-2 agonistas con antimuscarínicos, como el indacaterol, el tiotropio. En aquellos pacientes que ya tienen la vía aérea pequeña muy dañada, podemos asociar beta-2 agonistas con antimuscarínicos. Entonces, podemos usar monoterapia con un broncodilatador, o podemos usar terapia dual, unir un broncodilatador de acción larga con un antimuscarínico. El uso de estos medicamentos mejoran la disnea, la calidad de vida y la función pulmonar de los pacientes. Entonces, si tienen pacientes que sospechan de esta enfermedad, pueden iniciar el tratamiento porque esto va a mejorar la disnea, la calidad de vida y la función pulmonar en lo que pues se manda a hacer los demás estudios complementarios. Entonces, EPOC, las guías GOL y las guías ALAT pues dicen que aquellos con leve, aquellos catalogados como leves, podemos usar aquellos broncodilatadores de acción corta o acción larga. Si son moderados, podemos usar la terapia combinada, un LAMA con un antimuscarínico o un beta-adrenérgico, o asociarlas a glucocorticoides inhalados, y en graves, pues podemos usar los dos. También los eosinófilos, pues en los últimos estudios, pues se han descrito que el conteo de eosinófilos en sangre, pues sí tiene un cierto valor pronóstico en los pacientes. Aparte, pues apoyo con educación, cesación del tabaco y el evitar la exposición a biomasa, promover la actividad física, la vacunación, mejorar la nutrición y los beta-2 agonistas de rescate. Esto es en los leves. En los moderados, la rehabilitación pulmonar, y en los severos considerar oxígeno y una reducción de volumen con cirugía en las áreas que están mayormente dañadas. Esto último, tal vez en moderados y graves, ya va más en relación ya con nuestra especialidad en determinar esto. Siempre la prevención de las exacerbaciones, aunque el paciente pues sí tenga adherencia al tratamiento, el autocuidado y la cesación del tabaco, vacunación y la terapia farmacológica. ¿Qué infecciones son más frecuentes en los pacientes? Aquellas en los mismos bacterias que en los pacientes que no tienen EPOC: Haemophilus influenza, Streptococo, Moraxella catarrhalis. El virus también los mismos. Ahora tenemos el coronavirus añadiéndole a ellos. Y pueden haber incluso infecciones mixtas, tanto bacterianas como virales, y exacerbaciones no infecciosas, como la exposición ambiental,
la exposición a bajas temperaturas o aumento de las presiones, bueno, disminución de las presiones atmosféricas, y hay otras causas no conocidas. Entonces, recuerden que un médico es el que trata una enfermedad, pero un gran médico pues es el que trata pacientes además de la enfermedad. Y ahí terminó mi presentación. No sé si tienen alguna duda. Es un tema bastante largo y extenso y traté de resumirles lo más importante para que tengan dudas y vayan a leerlo más específicamente. Gracias, doctor Ríos. Pues ahorita damos paso a las dudas de los estudiantes. Antes de hacer nuestros comentarios finales, no sé si alguno de los médicos pues tienen alguna duda. Ya sabe que la puede hacer a través del chat, escribirla, le daré lectura. O si alguno pues quiere activar su micrófono, hacerla directamente, pues es bienvenido, este es el momento. Ok, acá hay una duda, Gabriel. Le agradecen por la charla y dice, el estudiante quiere saber por qué se recomienda la vacunación como plan educacional. Eh, Sí, lo que pasa es que todo paciente que tiene una infección pulmonar, ya sea viral o bacteriana, deteriora su función pulmonar en términos de volúmenes y todo lo demás y deteriora la calidad de vida del paciente. Entonces, una infección va a tener influencia en la sobrevida del paciente con EPOC. Entonces, si prevenimos, por ejemplo, vacunar con influenza, vacunar contra neumococo, que son epidemiológicamente las agentes infecciosos que dan más mortalidad. Si prevenimos esto, vamos a ayudar al paciente. Y ahora incluido pues el coronavirus, ¿sí? No es lo mismo exponer a una paciente sana a una infección por influenza, a un paciente con EPOC, a una infección con influenza. Claramente, pues probablemente va a parar hospitalizado eh, y puede incluso morir. claro. Gracias, Gabriel. Aquí Lorenzo Fía pregunta, le da las gracias por la exposición también y dice, para el diagnóstico de POC, ¿también se debe tomar en cuenta factores genéticos? Eh, pues primeramente, si es un paciente menor de 40 años y no tiene factores de riesgo que son los principales como la exposición a biomasa y la combustión o exposición ocupacional a agentes de biomasa y polvos orgánicos o no orgánicos. Sí, podríamos considerarlo, pero ya en fases ya indagar bien en pacientes, en un paciente aislado, por ejemplo, en un joven que llega con una patología obstructiva, un daño pulmonar severo y, y lo catalogamos como algo obstructivo, pues sí, algo genético, como la deficiencia de alfa-1 antitripsina. Gracias. Sí, como dijo el doctor, pues usualmente este tipo de pacientes ya cumplen con un perfil, ¿verdad? Es muy frecuente verlo en nuestras zonas del interior. Y como ya Sí, el doctor les escribió, pues ahí les puse los factores de riesgo más frecuentes, pero como ya les explicó ahorita, pues se puede individualizar algún caso que se salga de ese común, ¿verdad? está bien, sí, Bueno, claro. Sí. ¿alguien más, doctores? Si alguien más tiene alguna... Ah, perdón, creo que aquí ya pusieron otra, perdón. Dice, Maura Fabiola igual agradece la presentación y dice, ¿en dónde se puede conseguir la vacuna de neumococo para adultos mayores? Para adultos mayores, hay muchas áreas. En el IX lo colocamos, hace poco estaban colocándose en las consultas externas y en los CAMIPS. Ahora he visto propaganda en clínicas privadas, puede ser, inclusive por nombrar una empresa, Blue Medical lo pone, o hay los mismos neumólogos, muchas veces tenemos las vacunas como disponibles. Eh,
y otras veces los centros de salud los ponen. Entonces, dependiendo de qué acceso tenga el paciente, pues puede contrarreferirse a un centro de salud, puede contrarreferirse al ICS y dependiendo también de la disponibilidad en las instituciones. Gracias. Dicen aquí, tenía duda, dice Esteban, ¿existen estudios actuales que muestren alguna asociación entre el consumo de cigarrillos electrónicos como factor de riesgo para EPOC? Híjole, sí, es algo que actualmente los cigarrillos electrónicos es como que las industrias tabacaleras están usando eso porque no hay una regulación de esto. Entonces, actualmente hay un aumento del consumo de ellos y seguramente en unos años vamos a ver aumento de la incidencia de patologías por el consumo de esto. En neumología ya hemos tenido neumonías agudas por el consumo de los cigarrillos electrónicos, algunas porque los mezclan con agentes más lipofílicos, entonces hacen neumonías por exposición a aromáticos y paran en el intensivo. Entonces es algo que vamos a ir viendo más adelante. Y seguramente porque la industria tabacalera lo está usando, lo está promoviendo más porque no está regulado y no hay consensos como para regular la venta de esto. Gracias, Gabriel. Pregunta Lorenzo Fía, agradece nuevamente la expresión. Dice, quisiera también saber cómo podemos diferenciar si un paciente con exposición a tabaco, pero también tiene antecedentes de rinitis, alergias, padece de asma o de POC. Entonces, yo creo que la pregunta va de que si un paciente tiene algún factor de exposición, ya sea tabaco o tiene rinitis, ¿cómo yo hago la diferencia para saber si solo lo que tiene es asma o EPOC? Vaya, más que todo los pacientes que tienen algún tipo de atopia como rinitis, rinosinusitis a repetición y rinitis de la niñez, tienen se ha visto mayor relación a asma, ya de por sí. Entonces, si hay una limitación, se hace una espirometría primero. Luego, si hay una obstrucción bronquial y si se broncodilata, y hay una reversibilidad, o sea, se dilatan los bronquios, entonces podemos dar diagnóstico de asma. Pero hay patologías, digamos, una traqueobronquitis posinfecciosa puede dar un patrón obstructivo y que nos pueda confundir con asma. Pero siendo puntual, las patologías alérgicas o rinosinusitis van de la mano con diagnósticos como asma. Ahora, si ya es un paciente adulto de la tercera edad y tiene muchos factores de riesgo para EPOC, entonces ya debemos de indagar bien si es EPOC. Gracias, Gabriel. No sé si alguien más, perdón, de los estudiantes tendrá alguna otra duda para que la pueda manifestar en este momento, antes de concluir la actividad. Bueno, no hay más comentarios dentro del chat, así que pues, Gabriel, la verdad que le agradezco mucho su participación, el tiempo. Veo que el doctor Castillo está conectado con nosotros. Agradezco mucho de verdad la participación del doctor Castillo, José Valdemar Castillo, es jefe de la unidad de neumología del Seguro Social de Zona 9 y pues de manera muy, muy amable y colaboradora ha participado con nosotros ahorita, pues brindándonos las herramientas a los médicos que están en formación en la especialidad de neumología para que colaboren con el programa que tienen los médicos externos. Y pues voy a dejar aquí al uso de la palabra al doctor Castillo, pues si quiere manifestar alguna opinión o algo. Muchas gracias, Carlos, siempre apoyándote en tu gestión docente y por supuesto nosotros estamos colaborando con el grado y el posgrado de nuestras actividades académicas, como bien dice nuestra casa de estudio, y de enseñar a todos. En ese sentido, pues siempre contar con nuestra colaboración y aprovechar a los médicos residentes como Gabriel, que es característica de él preparar a fondo sus clases bien documentado, bien llevado, bien explicado. Entonces
Creo que lo único que me quedaría por decirte es tal vez sorprenderme que se salió mucho de la plática. No sé si tengan alguna razón, están de turno, pero creo que sí, deberían de aprovechar lo que los residentes de neumología están haciendo, porque son clases de muy alto nivel y vale la pena que se mantengan tampoco con 3 ni 4 horas. Eso es una recomendación nada más, Carlos. Por lo demás, pues ahí estamos anuentes a colaborar con muchísimo gusto. Muy amable, doctor. Lo tomaremos en consideración. Gracias. Y pues, nuevamente, pues, agradeciéndole, pues, Gabriel, por su presentación, su excelente presentación, pues, veo que ya no hay más dudas, no hay más comentarios, entonces, pues, no me queda más que dar por concluida la actividad de esta tarde. Y pues, agradeciéndole a toda su participación. Gabriel, nuevamente, gracias por su Gracias, participación y doctor. estamos a la orden. Gracias, saludos a todos los estudiantes y en especial ahí a Renato, que es un conocido mío. Saludos. Ok, gracias. Pasen feliz tarde todos. Saludos, Gabriel. Buena presentación.